Hola, bienvenidas, bienvenidos a otra emisión de Conexión Análisis, en donde estamos conectando diversos temas de la realidad nacional y de la realidad internacional, temas de actualidad. Y en esta ocasión vamos a hablar de la ley de etiquetado frontal, comúnmente conocida como la ley de comida chatarra. Y para eso hemos invitado al senador que fue autor de esa ley, que promovió esa ley en el Congreso de la República. Es el senador de la Alianza Verde, el senador Juan Luis Castro Córdoba, que además es médico, es psiquiatra, es magíster en salud pública y pues nos va a contar, nos va a hablar sobre los impactos que va a tener esta ley sobre la economía, sobre la sociedad, sobre la salud de las personas. Senador Juan Luis Castro, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de Conexión Análisis. Bueno, Mario, un placer de estar aquí contigo en el día de hoy. Muy contento. Muchas gracias por darnos la oportunidad pues, de hablar de este tipo de temas. Y pues yo creo que este es un tema importante. Es una medida que de alguna manera lleva al país hacia empezar a forjar ese camino de medidas de promoción y prevención en salud que le puede ayudar al país a ahorrar dinero a largo plazo al sistema de salud. Muy bien, senador. Empecemos preguntándole cuáles son los antecedentes que hay en otros países sobre leyes de características similares a esta. Digamos, no, esto es un invento del Congreso de Colombia, es para poner más trámites o existen realmente experiencias positivas de leyes similares a esta en otros países. Claro que sí, ya este tipo de medidas las han tomado en varios países. Está el caso en Latinoamérica de Chile, también de Uruguay, Perú, México y pues en Estados Unidos también ya hay varios estados y varios productos que se les exige lo que llaman ellos allá el front label in packaging. Las experiencias han sido diversas. Yo pienso que esto es una medida que no es no es única. Esto yo creo que es una serie de medidas que tiene que tomar el país para empezar a hacer promoción y prevención, pedagogía. Esto es una medida educativa más que todo en salud y que ayuda pues a que la gente tome mejores decisiones. Cuando uno habla de etiquetado frontal, de lo que está hablando realmente es de que la gente tenga la posibilidad de entender mejor qué es lo que se está comiendo de manera eficiente, transparente y eficaz. Y esto pues lo que ayuda en términos de economía del comportamiento, a ustedes los economistas que les gusta pues cómo la gente cambia o toma decisiones con respecto a temas económicos, es esto lo que realmente hace es que ayuda a que la gente tome decisiones diferentes, ¿no? Cuando tiene más información. Y esto tiene implicaciones a mediano y largo plazo que pueden afectar la salud de las personas. Usted ha tocado un tema, senador, muy importante y es cierto, nosotros los economistas estamos muy enfocados a tratar de entender las decisiones que toman los consumidores. Y una parte muy importante de esa toma de decisiones tiene que ver con el acceso a la información, con la disponibilidad de la información. ¿Usted cree, senador, que el impacto que puede tener esta ley en términos económicos, en que una persona que va a un supermercado o una tienda y ve un producto con un etiquetado frontal que le dice esto es una comida ultraprocesada o alta en sodio o en otros, pues, digamos, sustancias que pueden ser dañinas para la salud? ¿Usted cree que esta ley va a permitir que las personas tomen mejores decisiones para su salud, pero especialmente pensando también en las perspectivas hacia futuro de la salud de esa persona y lo que puede gastar hacia futuro esa persona en la atención en salud? Es decir, ¿cómo podría afectar positivamente, impactar positivamente esta ley a personas que seguramente hoy tienen unos malos hábitos de alimentación y que esta ley probablemente les pueda ayudar a que a futuro su gasto en salud pueda ser menor y el gasto del país también pueda ser menor en términos de salud pública? Bueno, yo te diría lo siguiente. Yo pienso que ya hay muchos estudios hablando del tema. De hecho, si uno mira la literatura en Estados Unidos, en Canadá o lo que ha salido en Chile, lo que se da cuenta es que de 100 personas, el 15% cambian su comportamiento con respecto a las decisiones en términos de salud. Entonces, ¿esto qué implica? Que de 100 personas,
15, por ejemplo, si se iban a comer algo que estaba con mucha azúcar, por decir algo, que tenía muchas calorías o mucho sodio, pues no se lo comen. Buscan algo diferente porque pues de alguna manera ese etiquetado frontal les hace caer en cuenta de que no es bueno para su salud o no les conviene o porque están tratando de disminuir ese tipo de ingestas. Le voy a contar, por ejemplo, algo muy, muy sencillo. Hicieron un estudio de etiquetado frontal en Canadá y cuando la gente vio el etiquetado que decía alto en calorías o alto en grasa o alto en sodio, pues las personas básicamente eh, cambiaron sus hábitos alimenticios. Muchas personas básicamente buscaban productos que fueran más saludables. Entonces, en términos de comportamiento, uno dirá 15% no es mucho, pero resulta que sí es mucho. Resulta que 15 personas solo con un etiquetado frontal, sin, sin hacer absolutamente nada más, tiene implicaciones brutales en términos de proyecciones de lo que puede incidir el consumo de estos productos en la salud de las personas. Entonces, una persona que, por decir algo, a mediano y largo plazo, que tiene predisposición a sufrir de diabetes y que al ver estos tipos de etiquetados empieza a modificar el consumo de ultraprocesados, que entre otras los ultraprocesados son estos tipos de alimentos que imitan el sabor de las comidas, imitan el sabor natural y tienen aditivos, pues para que la gente le guste mucho la comida. Sí. Pues las proyecciones que han hecho ya en México, las proyecciones que han hecho en otros países en términos de la plata que se puede ahorrar, lo que protege el riñón, lo que protege el hígado, lo que protege el páncreas, la posibilidad de perder de peso o la posibilidad inclusive de tener acceso a información eficiente, o sea, deja abiertas las posibilidades en términos de proyecciones para ahorrar billones de pesos en términos de salud pública a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque si una persona se pone a analizar, por ejemplo, lo que se gasta en salud en Colombia, el 80% de la plata que se consume en salud, Mario, es tratando enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Eso qué quiere decir? Tratando diabetes, tratando enfermedades renales, enfermedades hepáticas, tratando la obesidad y sus complicaciones. El 23% de las personas en Colombia que se han muerto por COVID tenían diabetes. Entonces, básicamente, esto lo que le indica a uno es que la posibilidad de mejorar, de ahorrar plata al sistema de salud con este tipo de medidas es altísima, pero voy más allá. Los estudios demuestran que la sostenibilidad, particularmente el sistema de seguridad social en Colombia a largo plazo, va a ser muy compleja porque es un sistema que es solidario. Todas las personas que trabajan ponen para el tratamiento de las enfermedades de todos. Por eso cuando estábamos con el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas y al cigarrillo, yo lo miraba como la posibilidad a mí me decían, pero es que eso es una medida fascista, eso es como obligar a la gente a pagar más porque les gusta algo, no. Lo que yo le estoy diciendo a la persona que le gusta azúcar es, vamos a empezar a ahorrar desde ya para que cuando usted le dé diabetes o cáncer, pues podamos tratarlo. Lo mismo al tipo que le gusta el cigarrillo, porque no es solidario con las personas que no fuman, que tengan que, pues, hacer un esfuerzo tan grande para pagar las complicaciones de salud por las decisiones alimenticias o por los hábitos como el fumar que tienen las personas que lo hacen. Entonces es lo mismo. Esta medida no es como los impuestos son más efectivos, tienen una incidencia mayor en términos de evitar este tipo de conductas, pero sí lo logran y lo logran de una manera pedagógica. Y le cuento más, los estudios en Chile demostraron y en Estados Unidos en la revista de medicina preventiva que la gente no solamente cambia las conductas, sino que la industria, oígase bien, la industria modifica sus intereses. Entonces, cuando este tipo de productos o de medidas salen, perdón, la industria empieza a generar productos que no lleven ese etiquetado frontal. Empieza a ofrecer alternativas que no tengan el etiquetado frontal, porque saben, y por eso la oposición de la ANDI a nuestro proyecto, porque si uno tiene un proyecto al que le ha hecho marketing por 30 años y que ya le genera unos ingresos estables y sabe que este etiquetado probablemente le va a disminuir el ingreso, pues les toca empezar a generar productos
que no tengan esos etiquetados y que también les compense el ingreso que de pronto pierdan por este. Entonces, la industria en Chile se demostró que modificaron los intereses en términos de producción de alimentos más saludables, de bebidas dietéticas. Y lo mismo ocurrió en Canadá y Estados Unidos. O sea, lo que ha ocurrido con este tipo de medidas es que la industria también ha modificado su comportamiento. Bueno, terminemos justamente con un tema que usted abordó, senador, que tiene que ver con la industria. Pues sabemos que a lo largo de todo el proceso de industrialización, las empresas se han adaptado a diferentes métodos de producción, a las transformaciones en la forma de generar energía, a la maquinización. La industria se ha venido adaptando al comportamiento social también en una muy buena forma. Y usted nos ha contado que esta ley puede tener un efecto positivo, pues tanto en la productividad de los trabajadores, porque van a estar más saludables y van a tener más posibilidad o menos posibilidad de incapacitarse, digamos, por enfermedades que, como usted lo dice, no son enfermedades transmisibles, pero además también el país podrá ahorrarse unos recursos atendiendo también estas enfermedades que se pueden prevenir y podrá destinar esos recursos para para otros tipos de gasto que pudieran mejorar la competitividad del país. Para la industria, ¿qué efecto tendría? Es decir, ¿podría llevar a la quiebra de algunos sectores de la producción nacional? ¿Podría generar más desempleo? ¿O usted cree que la industria está en condiciones de adaptarse a estos nuevos requerimientos? Bueno, mire, yo le voy a contar lo que a mí me parece que un ejemplo muy veraz fue el artículo y la evidencia que se publicó en el 2019 respecto a Chile. En Chile, el Instituto Nacional de Salud y el Banco Central, que es el equivalente al Banco de la República en Colombia, publicaron un estudio analizando los efectos del etiquetado frontal en, en Chile y mirando los efectos, pues particularmente en la industria. Lo que encontraron básicamente es que no afectaba absolutamente desde ningún punto de vista de variables económicas o de empleo la industria, o sea, que el etiquetado no generó ningún tipo de dificultad, ni de desempleo, ni de pérdidas económicas, ni de, pues, o sea no produce absolutamente nada. No solamente eso, sino que la Organización Panamericana de la Salud el año pasado publicó un estudio en junio del año pasado analizando el caso de Chile y de México, y lo que concluyó fue que produce efectos positivos en los patrones de consumo, en la salud de la población, pero básicamente no cambia para en ningún sentido, pues como los indicadores económicos de las empresas que se dedican a la producción de ultraprocesados o de este tipo de productos, pues que de alguna manera se puedan ver afectados por eso. Sí, y el mundo tendrá, digamos que, así como han cambiado las tendencias de consumo muchas veces, quizás estamos viendo en estos momentos a nivel global también un cambio de tendencias hacia productos más saludables. ¿Usted considera que pudiéramos hablar de eso? Totalmente, totalmente. Mire, a mí me está diciendo un senador que en la plenaria dijo que el problema era que la gente pobre no tenía cómo consumir alimentos saludables, lo cual pues es totalmente falso, pues es una falacia, porque hay frutas y hay alimentos naturales que son mucho más económicos que los ultraprocesados. Yo doy siempre el ejemplo de la leche materna no cuesta nada y, y es mucho más económico que la leche en polvo y es mejor, es más saludable todo. Pero el tema es este. Nosotros pertenecemos las democracias, de alguna manera tienen estándares de comportamiento. Las democracias, los gobiernos deben respetar los derechos humanos, deben tener ciertas características para que se puedan llamar democracias y puedan llamar países, civilizaciones. Y dentro de esas características que se han venido volviendo más exquisitas con el tiempo, más complejas, es, por ejemplo, cuando uno va a un país que uno considera una democracia civilizada y avanzada, pues hay carreteras, las carreteras tienen señalización, tienen semáforos, para que los otros países, a ustedes que les gusta la economía, cuando miran la posibilidad de invertir en un país, tiene que tener una constitución sólida, que siga las reglas, que si invierte otro país dinero en ese país, pues
le vayan a respetar sus derechos y todo ese tipo de cosas. Y este tipo de medidas, la gente cree que no va en la misma línea. Primero, habla de derechos humanos y es que la gente tenga derecho a acceso a la información. Segundo, los países que tienen este tipo de medidas son países considerados progresistas, avanzados. Es como un país donde respeten los derechos o de unión de parejas del mismo sexo, o donde respeten los derechos de la mujer, o donde respeten los derechos de las minorías étnicas. Son una serie de medidas que avanzan del progreso o el no progreso que tiene una civilización o un país determinado. E incluso en las decisiones que se puede tomar una persona o un país de ir a visitar otro país o de invertir en otro país, este tipo de cosas influyen. Entonces, este senador decía que como la gente pobre no podía comprar comida, entonces que eso era complejo, pues, y yo le dije, oiga, entonces es como decir que como en Colombia la gente no tiene plata para comprar carro, no hagamos carreteras. O sea, eso no tiene sentido de ningún punto de vista. Hay que hacer las carreteras porque en algún momento la pobreza no va a ser eterna, pues. O sea, en algún momento este país tiene que tener la infraestructura lista para cuando haya reactivación, pues todo el mundo pueda andar en carro, no dejar eso para los. Nosotros no podemos vivir con calles de pantano como en la prehistoria. Pues, o sea, esto no. Y eso es lo mismo desde el punto de vista de comportamiento del ser humano. O sea, nosotros tenemos que tener las medidas desde ya para que la gente pueda alimentarse mejor. De hecho, los indicadores de salud de Colombia, a pesar de la pobreza, a pesar de las dificultades, son muy buenos. Y eso tiene que ver porque la salud de la humanidad ha venido mejorando y ha venido tomándose medidas que le ayudan al país a ahorrar plata, como el impuesto al cigarrillo, como las medidas de salud pública en general, y que cuando no se toman también generan consecuencias. Mire, por ejemplo, el programa de vacunación del país ha sido un desastre para que vea que las medidas de salud pública influyen. Y por eso tenemos la tasa más alta de muerte en el mundo en este momento, porque el gobierno nacional no tomó las medidas adecuadas. Entonces eso sí incide, sí influye. Mire que tanto es así que la incertidumbre que hay en el país, ya por ejemplo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea le prohíbe a sus ciudadanos venir a Colombia. O les hace una advertencia de tener mucho cuidado cuando vengan. Entonces es lo mismo, son ese tipo de cosas que si los países no las hacen, pues los pone en una situación compleja y que los vamos a seguir viendo, el impuesto a la marihuana, la legalización de la marihuana. Son medidas pues más controversiales que esta, pero hacia allá va el mundo, o sea, las civilizaciones, nosotros tenemos que empezar a tomar medidas y a ser seres humanos mucho más educados, mucho más responsables, porque de todas maneras una persona que se enferme termina afectando la salud de todos. De acuerdo, senador. Pues bueno, muchas gracias, senador, por su tiempo, por su análisis. Felicitaciones además por la aprobación de esta ley, ya es ley de la República, pasa a sanción presidencial, seguramente en los próximos días o semanas pasará a sanción presidencial y que esto sirva, pues digamos que esto sea un avance, como usted lo dice, senador, que sea un avance en mejorar las lógicas de consumo, los hábitos, de mejorar el bienestar y la calidad de vida, pero además que a la sociedad destine menos recursos en enfermedades que se pueden prevenir de esta forma y los podamos usar más eficientemente, esos recursos tan escasos del gasto público que ojalá se orienten en otro tipo de inversiones más productivas. Senador, muchas gracias y de nuevo, pues felicitaciones por la aprobación de esta ley. No, muchas gracias a ti, Mario. Y pues la verdad, pues que gracias por darnos la oportunidad de hablar de estos temas en tu programa y de tocar estos temas de tanto interés para el país.